siempre escucha Henry Vallenato, yo siempre olvido grabar. Bueno, quienes para la grabación habíamos empezado un momentico, nos habíamos saludado, les había presentado a la profe Natalia, ya la profe Natalia les iba a dar pues como un saludo. No, que me place mucho estar acompañándolos aquí, al lado pues de mi compañera María Paulina. Yo los voy a acompañar presencialmente el 17 de octubre, toda la mañana, pero todos estos miércoles vamos a estar trabajando juntas en el afianzamiento, digamos, conceptual, con un tinte de algunos elementos prácticos que les vamos a ir mencionando en los encuentros presenciales. Y pues no, aquí estoy para servirles y yo creo que arrancamos. Yo voy a empezar a proyectar la pantalla. Lo primero que les voy a presentar es que ya tenemos en el Padlet toda la información que vamos a ir trabajando en las sesiones presenciales, digamos, y virtuales. Lo primero que vamos a trabajar es esto del concepto de una enseñanza de experiencia de aprendizaje enriquecida, y ahí es donde cobran vida esas tipologías didácticas, ¿cierto? Esta es la presentación del día de hoy. Aquí tienen un recurso, digamos, de YouTube para que puedan observar, y un documento donde se les menciona o se les amplía el concepto de aprendizaje experiencial. Luego vamos a trabajar todo ese concepto de los 3 ABC, la distinción entre aprendizaje basado en problemas, proyectos y retos. Aquí encuentran un enlace a un sitio web donde se hace esa distinción de manera más clara. Y luego vamos a abordar otras didácticas innovadoras. Esas otras didácticas innovadoras entonces serán gamificación, ludificación, aula invertida, aprendizaje basado en servicio, microaprendizaje, bueno, todo lo demás. Y finalizaremos con todo lo que tiene que ver con STEM, IA y evaluación, que acá encuentran pues como los 3 recursos de cada una de esas temáticas. Finalmente, aquí va a haber un espacio de socialización. Posteriormente les vamos a poner ahí como un enlace en donde algunos puedan subir unas evidencias de lo que vamos a ir construyendo. Entonces, como el día de hoy vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el diseño de experiencias de aprendizaje, les voy a poner el primer compromiso. Cada uno va a pensar en su cotidianidad qué experiencias de aprendizaje a desarrollar. ¿Y por qué hoy se habla del diseño de experiencias de aprendizaje? De a uno, voluntarios. ¿Va a repetir, por favor? Sí, porque hoy la educación del siglo XXI, porque habla de experiencia de aprendizaje y no simplemente clase. Porque asumo yo que es porque estamos intentando dar ese salto de esas clases tradicionales, memorialísticas, de repetición y pasar a esa parte de que los estudiantes conciban o relacionen el aprendizaje con cosas de la vida cotidiana o que puedan relacionarlos con cosas tangibles, que los conceptos dejen de ser, ay, se me fue la palabra ahora mismo, dejen de ser muy subjetivos y pasen a un plano más tangible. Perfecto, gracias, Henry. Muchachos, ¿quién más? Otra pregunta, como pedagogos que somos todos nosotros, ¿de dónde vendrá o dónde se originaría esta concepción? Porque si nos vamos al ámbito del marketing, a nosotros ya no nos venden productos, sino experiencias. Natalia, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo pienso Hola. que viene de la necesidad de empezar a generar procesos de enseñanza-aprendizaje desde los contextos, o sea, las necesidades que tiene cada contexto. Si bien, por ejemplo, María Montessori empezó desde esas pedagogías activas con la experiencia con el aprendizaje a través de la experiencia, pues hoy día lo vemos en los distintos contextos. Entonces,
No es lo mismo, por ejemplo, en el aprendizaje en la ciudad al aprendizaje en una comunidad indígena o en una comunidad que está alejada de la ciudad o que está en la ruralidad. Entonces, creo yo, ¿no? Desde el conocimiento que tengo, que parte de esas necesidades que tiene en cada contexto. Perfecto, muchachos. ¿Alguien más quiere decir algo? Cuando nosotros ya hablamos de experiencia de aprendizaje, nos tenemos que remontar a un pensamiento filosófico. Eliana, adelante. Buenas tardes, profesoras, ¿cómo están, compañeros? Pues sabemos lo que ahorita aportaba la profesora Natalia, es pues como muy significativo sobre esas experiencias contextuales y de acuerdo como en el contexto donde uno esté y tratar de que esos aprendizajes sean pues que se trabajen con mucha transversalidad, haciendo que los aprendizajes sean significativos en cada uno de los estudiantes. Sabemos que en tiempos atrás era mucho más conceptual, mucho más teórico. Y ahorita lo que hacemos es que nuestros estudiantes sean mucho más prácticos, que los estudiantes solucionen sus propios problemas, que los estudiantes construyan, que los estudiantes se vuelvan creativos. O sea, porque el aprendizaje está ahí. Que hay que hacer que, mejor dicho, que nos volvamos todos como unos imanes, que haya que empezar a coger cada uno de esos conocimientos que están ahí y empezar cada uno a compartirlos, porque también tratamos de que nuestros estudiantes no sean egocéntricos, sino que sean estudiantes que faciliten esos conocimientos y que compartan esos conocimientos con los demás compañeros y trabajar en equipo. A mí me parece que el trabajo en equipo es muy importante y sobre todo cuando hay esas experiencias significativas, cuando hay esas experiencias contextuales, porque ¿cuál es una de las dificultades más grandes que nos da muchas veces ve uno? Que no saben trabajar en equipo. Muchas veces no cooperan porque hay un egocentrismo, no hay una parte donde puedan compartir todos y dialogar y saber y cada uno llegar a aportar de esos conocimientos. Entonces yo creo que eso sería lo que nos puede llegar como a tener un aprendizaje más amplio, porque antes sabíamos que se manejaba mucho como la parte conceptual, sabíamos que era mucho la parte teórica, pero era poco lo práctico. Y muchas veces en tiempos anteriores veía uno como mucho el egocentrismo, desde, por ejemplo, en la época que uno estudió, supongamos, en más o menos del 95, del año 1995 veía uno mucho en los compañeros, era poco lo que se cooperaba y sabiendo que todos tenemos esas famosas inteligencias que tenemos cada uno de nosotros, entonces cómo aportar, o sea, aquello que yo sé, yo cómo puedo aportar y cómo podemos llegar a un conocimiento mucho más amplio, mucho más creativo y que se empiece a construir ese conocimiento de una forma más intelectual. Perfecto. Gracias, profe. Edwin, adelante. Cierto, es Edwin. Edwin, sí. Edwin. Edwin, el que tiene la mano levantada. Sí. Edwin, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Sí, ya, correcto. Muy buenas tardes, qué bueno. pena. Estaba concentrado en lo que estaba diciendo la compañera que me olvidé que venía yo. Ok, me baso entonces, ese aprendizaje hoy día, sencillamente decimos que debemos basarlo bajo la experiencia. Todo conocimiento hoy día los muchachos sencillamente tienen que vivir, experimentar, y de esta manera tenemos que ceñirnos a un cambio para que ese conocimiento sea verdaderamente válido. El muchacho, el estudiante, está ceñido también a la observación, a esa parte de razonamiento, y de ahí que debemos de pronto encaminarlos a ese sentido crítico que realmente es bien importante para que hoy día el estudiante sepa desenvolverse en las actividades diarias, en su cotidianidad y en todo lo demás que se le presente en la vida.
Perfecto, muchachos. Todas esas concepciones que acaban de mencionar son muy oportunas cuando nosotros hablamos de experiencia de aprendizaje. Paulina y yo queremos que se les quede grabado en la memoria que dos grandes filósofos, uno de la antigüedad y otro más contemporáneos, inventaron las bases de lo que Ausubel y los otros pedagogos, María Montessori, van a llamar experiencia de aprendizaje. Y el primero de ellos fue Aristóteles. Aristóteles lanzó pedagógicamente una frase muy potente que dio pie a la construcción de un aprendizaje experiencial. No hay nada en el entendimiento humano que no haya pasado primero por los sentidos. Yo primero experimento las cosas para luego entonces hacerme una idea y un conocimiento de ellos. Y lo mismo hizo John Dewey. Cogió ese concepto del pragmatismo y dijo, realmente los seres humanos, cuando aplicamos los conocimientos, es que realmente tenemos ese conocimiento. Por eso, cuando nosotros hablamos del aprendizaje, tenemos que hablar de 3 etapas. A nosotros quizás nos educaron, y ustedes lo han mencionado, de una manera muy memorística, pero se quedaba en la primera etapa del aprendizaje. Cuando yo voy a lograr un aprendizaje experiencial, tengo que pasar por 3 etapas, y estas son las primeras etapas. La etapa cognitiva, cuando yo me enfrento ante un nuevo conocimiento. Cuando yo me enfrento ante un nuevo conocimiento, cuando yo me enfrento ante una nueva información, me puedo equivocar muchas veces y eso es válido, porque el error hace parte del aprendizaje. Pero ese no es el aprendizaje en su conjunto. Me enfrenté al conocimiento, el niño está aprendiendo a sumar, se equivocó y está muy bien, porque está en la etapa cognitiva. Luego se pasa a una etapa asociativa en términos de aprendizaje, es decir, yo ya aprendí el concepto de suma y me estoy equivocando al realizarlo en la práctica. ¿Qué tengo que hacer? Seguirlo aplicando, pero aplicarlo de manera contextual, no repetitiva. Entonces, por ejemplo, a la profesora que inventó en un departamento, en uno de los departamentos de Colombia, que la tienda escolar iba a ser su experiencia de aprendizaje de sumas y restas con los niños, hizo esta etapa asociativa. Primero les explico la suma, lo que comprende una suma, y luego se los llevo a una etapa asociativa. Es decir, van a ir a comprar y van a saber cuánto les queda, cuánto les falta y todo lo demás. Pasó ese concepto, esta parte cognitiva, la pasó a un elemento asociativo. Y ahí es cuando empieza a cobrar riqueza esa experiencia de aprendizaje. Finalmente, nosotros aprendemos cuando llegamos a la etapa autónoma. Si el aprendizaje no llegó a lo autónomo, nosotros no hemos aprendido, sino que estamos en las etapas iniciales. ¿Qué es esa etapa autónoma? El niño ya le dan la plata para ir a comprar y él sabe cuánto le van a devolver, cuánto le falta y todo lo demás, porque ya fue una habilidad, una competencia que pasó por estos 3 estados. Es que no sé si Edwin dejó la manito levantada o tiene otro aporte. No, qué pena, quedó levantadita, qué pena. Bueno. Entonces, muchachos, el estudiante está aprendiendo química. ¿Aquí hay algún profesor de química? O Edwin, Henry, Natalia. Muchachos, ¿ustedes son profesores de qué áreas? A ver si a mí me dijeron la Tecnología. verdad. Señor. Tecnología. Listo, entonces vamos a poner el ejemplo con Henry de tecnología. El estudiante aprendió un concepto y tirémonos al ámbito de la ofimática en términos de tecnología e informática, ¿cierto? El estudio aprendió que el procesador de textos Word es eso, un procesador de textos que tiene unas funciones y todo lo demás. El profe Henry le empieza a decir, bueno, póngale a eso letra capital, cree una tabla de contenido automática, póngale títulos, subtítulos. Él puede que haya realizado esos ejercicios, pero ya cuando se enfrenta a entregar un ensayo, que en ese procesador de textos empieza la etapa asociativa. Eso teórico lo va a llevar a una aplicación práctica, pero luego descubre que ese procesador de textos tiene un gestor bibliográfico,
que ese procesador de texto se le puede convertir en una ejemplificación y gamificación, que puede hacer una infinitud de cosas. Entonces, por ejemplo, acá en referencias. Ellos no están viendo esta. No, Están viendo esta. yo aquí toda emocionada mostrando la pantalla desde el computador de Pauli, es el mío en el que está. Entonces, cuando él va a esa parte de aprendizaje autónomo, hace esto. El profe me enseñó que esto es un procesador de texto, que aquí puedo escribir muchas cosas, etapa cognitiva, etapa asociativa, empieza a escribir y se equivoca mucho. Luego llega la etapa autónoma y se da cuenta que es que aquí hay un gestor bibliográfico, que este gestor bibliográfico se convierte, digamos, en un ejercicio de bibliografía que él puede ir utilizando. Miren lo que me pasó a mí aquí, no tenía nada, pero este es el PC y yo tengo unos textos que convertí en gestores y que en esta bibliografía lo voy a hacer. Aquí le digo que me lo actualice y listo. Que lo quiero poner en norma Zapa. Entonces le digo, vean, en norma Chicago. Profesor, lo necesita en MLA, que es, por ejemplo, una de las normas que utilizamos nosotros en filosofía. No, vuelvo a norma Zapa. Aquí él llegó a un aprendizaje autónomo. Entonces el profesor Edwin puede decir, este muchacho desarrolló una competencia. Pero no se quedó en esto, en una etapa cognitiva que es la etapa en que básicamente nos evaluamos a nosotros. Esas son las primeras concepciones que se tienen que tener para que nosotros podamos hablar de una experiencia enriquecida de aprendizaje. Y esa experiencia enriquecida de aprendizaje hoy nos permite, digamos, cumplir con un requerimiento que a todos como maestros siempre nos han dicho, y es el diseño universal del aprendizaje. Cuando yo realmente construyo una experiencia de aprendizaje enriquecida, el DUA está presente. Y recuerden que toda esta teoría del DUA tiene como estos tres frentes o estos tres cuadrantes, ¿cierto? Hay unas redes afectivas, unas redes de reconocimiento y unas redes estratégicas. ¿Por qué el aprendizaje? ¿Qué del aprendizaje? ¿Y cómo el aprendizaje? En términos más, digamos, antioqueños, ¿cierto? Primer principio del DUA, múltiples formas de motivación. ¿Cómo le presento yo? Porque es que la primera red es de reconocimiento. ¿Cómo le presento yo a los estudiantes la información? Solo de manera oral. Les pongo algunos videos, les hago unas preguntas, los mantengo motivados respecto al conocimiento. Por ejemplo, Henry, ¿cómo arrancas tú una clase de tecnología? Normalmente, bueno, cuando es de, por ejemplo, ofimática, programación o cualquier cosa que estemos haciendo, pues lo primero es tratar de empezar como con un producto ya terminado. Hey, a donde podemos llegar con eso es hasta acá. Muestro algo muy, muy completo. Y a partir de ahí, entonces empezamos a desglosar cuáles son las habilidades o cuáles son las herramientas de esa herramienta que nos pueden permitir hacer cada una de las cosas. Es como un desglose, como parte por parte. Pues así lo Perfecto. abordo yo. Otro profesor dirá, yo inicio mi clase de ciencias naturales mostrándoles, por ejemplo, el funcionamiento de un marcapasos. Y les digo, algunas personas van a poder o van a necesitar esto, que reemplaza el corazón. Y luego, con esa motivación desde lo real, entro a explicar todo el funcionamiento del corazón, de cómo se llama el sistema linfático, o cómo se llama, perdón, no soy profesora de naturales. Empieza todo ese proceso, pero yo tengo que empezar a motivarlo, ¿cierto? Múltiples formas de presentar la información. No necesariamente tengo que hablar yo, pueden hablar los otros, puede hablar un video. Ustedes que, por ejemplo, algunos están en lo rural,
el campo y el contexto se convierten en un enriquecedor fundamental de experiencias de aprendizaje. Entonces, el profesor de matemáticas les va a explicar a los niños o a los muchachos, bueno, a los niños, porque las figuras geométricas no necesariamente las tiene que hacer en el tablero. Les dice, hoy vamos a hacer una observación en campo. ¿Qué formas veo a mi alrededor? Y arranqué con una experiencia de aprendizaje distinta a decirles, cojan la regla y vamos a hacer un círculo, vamos a hacer un cuadrado, vamos a hacer un rectángulo, no. ¿Qué hay? O puede ser, venga, dibujemos lo que observo en el contexto. Y con ese dibujo que él hizo, y luego un lápiz rojo o lo que sea, le digo, trace las formas que usted identifica ahí. Y ahí yo empecé a introducir una experiencia de aprendizaje enriquecida a partir de los principios de DUA, porque empecé a motivar y a mostrar la información de diferentes formas. Y luego, el principio más enriquecedor del DUA son las múltiples formas de participación, y esto tiene que ver mucho con la evaluación. Si después de que yo lo hice, hacer un dibujo de los entornos del colegio y que colocara las formas geométricas, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo va a participar él? ¿Cómo me va a mostrar ese aprendizaje? Entonces, no, con un examen escrito, no. Puede ser que él se vaya y dibuje su casa y traiga el dibujo y aquí coloque las formas geométricas que hay identificadas en su casa, ¿cierto? Esos principios de DUA, la motivación, las múltiples formas de representación y las múltiples formas de participación son lo que generan todo el desarrollo de esa experiencia enriquecida de aprendizaje. Una experiencia enriquecida de aprendizaje tiene 5 momentos. El primer momento, una apertura, provocación. El segundo momento, yo tengo que explicar un contenido. Entonces hay que explicar un contenido. El tercer momento, una práctica guiada. El cuarto, una práctica autónoma. Y finalmente, cierro con una reflexión en torno a eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, porque ustedes van a prender las cámaras. Y Paulina y yo también estamos aquí. Vamos a hacer en este momento una experiencia enriquecida de aprendizaje, pero para eso necesito ver que sí lo estén haciendo. Necesito que me regalen las cámaras los que puedan y el internet les dé. Por ejemplo, a Marjorie no la vemos. Bien, Edwin. Muy bien, Eliana. Marjorie, no sé qué estás proyectando, pero... Como los libros, los Como cuadernos. los libros, sí. No te vemos a ti. Uy, y ahora se puso negro. Y una luz. Muy bien, Angélica. Listo, muchachos. Todos vamos a hacer este ejercicio. Se van a levantar. Pablo, usted también. Ay, Patlán, no acabo con esto. Nos vamos a levantar de la silla en la que estemos. Todos. Y nos vamos a volver a sentar. Pablo, vuelve, siéntese. Claro, yo me siento. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en eso? Realizamos un ejercicio, levantarnos y volvernos a sentar. Perfecto. Es motivación, puede ser motivación, una pausa activa. Una pausa Puede ser. activa. Pausa ¿Qué activa, pero pasó? sencillamente desde el área de español podemos entrar a formar parte o una parte introductoria para que entiendan lo que son las instrucciones. Súper bien. ¿Qué más pasó? Vamos a hablar del Hicieron como movimiento. También puede actividad. ser, Y también de posición. Iba a decir, yo También, esta por ejemplo, muchacha la he visto, claro, si ella fue la del taller de la vez pasada. sí. Voy a silenciar, voy a estar ahí para que vea que estoy conectada, pero ya no. Yo creo que Bueno. también desde Bueno, lengua entonces acá está, castellana vean. podíamos hablar que es comunicación también no verbal, ¿cierto? Perfecto, Lo que Eliana. Comunicación no verbal. Natalia, ¿vas a decir algo?
Sí, también hay una activación neuronal. Entonces, cuando nos Perfecto. levantamos, finalmente otra zona del cerebro se activa y eso también le permite a los niños centrar su atención en la Muy actividad o en bien. lo que se está haciendo. Yo voy a ser más osada y les voy a decir que busquen la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Que toda acción tiene una reacción. Perfecto. Eso fue lo que hicimos. Una acción y tuvo una reacción en muchos ángulos. ¿Qué podría empezar a hacer yo con este ejercicio tan simple en una clase de física? Pues eso, provocar un conocimiento. Ahora, explico la tercera ley de Newton, empiezo con una práctica guiada. ¿Cómo es la tercera ley de Newton? Toda acción tiene una reacción, ¿cierto? Como aquí estamos todos adultos, vamos a hacer una cosa. Si su esposa o su esposo está en la cocina y usted va y le roba una tajada o algo, ¿qué pasa? No, para comida. Ahí se está practicando la tercera ley de Newton. Es más, pongamos otro ejemplo. Si usted trapeó y una persona le pisa, ¿qué pasó? No vayan a ser muy crueles. Toda No, acción. Edwin, ¿qué ibas a decir? no me acordé que precisamente con el robo de la tajada uno siempre tiene la excusa válida. Tranquila que de las que me vayas a dar me descuentas una. Pero toda acción tiene una reacción, ¿cierto? Esa es uno de los principios de las leyes de Newton, de una ley física que uno diría, ahí empieza una experiencia enriquecida, muchachos. Ustedes se van a acordar de esto que hicimos por mucho rato. Porque empezamos con una apertura que parecía sin sentido. Yo los vi como muy tímidos, como, esta profesora nos va a hacer prender la cámara, ¿para qué? Se pararon, se rieron y volvieron y se sentaron. Ya lo había logrado, ya había tenido una reacción. ¿Qué pasa dentro del diseño de esas experiencias de aprendizaje? Que van a ser el fundamento de las didácticas y los ABP que vamos a trabajar el miércoles y con el que van a hacer un taller el viernes con Pauli, que siempre tiene que haber una motivación. Cuando uno está motivado, consciente o inconscientemente, empieza a desarrollar una serie de ejercicios que van a ser experienciales. Tenemos que distinguir lo experiencial de lo experimental. Lo experimental está muy dado a las ciencias exactas y a las ciencias naturales, pero lo experiencial es de todas las disciplinas. Todas las disciplinas pueden tener experiencias significativas, pero nosotros todas las disciplinas no podemos ser experimentales. Ustedes se imaginan nosotros como profesoras de la Facultad de Filosofía que estemos hablando del nous o el alma y le saquemos el alma a uno de esos muchachos. Eso no lo podemos hacer porque no es experimental, ¿cierto? Luego viene una práctica guiada, que esa práctica guiada pues no la van a poder hacer ustedes, pero sí nos van a poder ver a la profesora Paulina Echa. Me parece. La que más fuerza tenga, obvio me va a ganar la profe Paulina si yo como todo el día. Miren, aquí hay una práctica guiada de ese principio de Newton que uno podría hacer con los estudiantes y luego llevarlos a un ejercicio de una práctica autónoma donde profundizo ese conocimiento. Cierro y les digo, bueno muchachos, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Porque aquí pasamos por las 3 etapas de aprendizaje. Dimos un aprendizaje cognitivo, hicimos un proceso asociativo y luego fuimos a un ejercicio autónomo. Ahí está una experiencia de aprendizaje enriquecida. ¿Qué se imaginan con estas fases dentro de sus áreas? Por ejemplo, tecnología, lengua castellana. ¿Qué se imaginan?
Recuerden habilitar los micrófonos. Ay, no digan, no se queden calladitos. Natalia, tú calla. calla. Bueno, Bueno, es que uno generalmente tiene esa experiencia, ¿cierto? A veces uno no se da cuenta, pues uno sí planea de acuerdo al DUA en 3 momentos, por ejemplo. Y pues esos momentos incluso a veces no es que se den en ese orden, o sea, como que inicialmente es esa parte de motivación, luego esa parte, a veces incluso los chicos empiezan participando y dando su opinión acerca del tema, por ejemplo, como lo decía el profe. Él muestra primero el aparato y los chicos empiezan a deducir qué es ese aparato, cómo es, y ya lo va desglosando. Mire, incluso puede empezar al contrario de esa parte evaluativa que saben los chicos. Entonces nosotros como docentes muchas veces lo hacemos en clase, aunque no lo hagamos de la misma forma o lo tengamos súper estructurado, ¿cierto? Uno lo hace de acuerdo pues como a la planeación que tiene, pero nosotros todo el tiempo estamos viviendo esa parte experiencial, o sea, todo el tiempo estamos aplicando el DUA, todo el tiempo estamos haciendo esa activación neuronal, muchas veces sin darnos cuenta. Otras veces, por ejemplo, como lo dice la profe Natalia, no necesariamente tiene que ser tan experiencial porque hay momentos en que de acuerdo al área pues se necesita un poco más de esa parte teórica, pero generalmente y más uno en esos contextos pues lo hace de una manera muy práctica. Igual, la población de nosotros es diversa, entonces las múltiples formas de representar también dependen de esas múltiples formas de aprender. Entonces hay chicos que son más auditivos, otros que son más visuales, otros que son más perceptivos a nivel de tocar, o sea, kinestésicos. Entonces depende mucho también de cómo el chico reciba esa información. Entonces creo que nosotros a veces sin darnos cuenta lo hacemos experiencial y lo hacemos de acuerdo a cómo lo plantea. Súper bien, gracias Natalia. Eliana, creo que sí, sí se llama Eliana. Le voy a ir buscando una cosita por acá, pero sí, sigan profe. hablando. Claro, profe, por ejemplo, desde lengua castellana, ¿cierto? Empezamos pues como la motivación desde una pregunta problematizadora. Por ejemplo, si estamos trabajando un plan lector, una suposición que sea crónica de una muerte anunciada, entonces podíamos decir, hacer esa pregunta, ¿por qué mataron a Santiago si era tan buen muchacho? Luego ya empezamos pues como a mirar la parte del contexto, ¿cierto? Porque ya empezamos como a mirar, porque usted sabe que, por ejemplo, cuando uno pone el plan lector muchas veces es porque ya uno empezó pues como a hacer una inducción y desde dónde, cómo van ellos o sea, cómo ellos van a demostrar lo que aprendieron del libro. Entonces, muchas veces ellos también se pueden basar desde la parte contextual, por ejemplo, en hechos reales. Crónica de una muerte anunciada, ¿por qué mataron a Santiago si era tan bueno? Entonces vemos que todo el mundo sabía de la muerte de Santiago, menos él, y que son situaciones que se presentan muy contextuales. Entonces el estudiante le puede decir a uno, profe, el libro, haciendo la comparación, pudo ser lo que pasó en Armero. Todos sabían, hasta muchas personas de la política, en esos momentos hasta el presidente sabía que podía pasar una catástrofe, pero nunca actuaron, nunca hicieron nada para evitar esa situación. Entonces el estudiante empieza también desde esos conocimientos previos, desde eso que vive en el contexto, a empezar también a llevar un informe. Entonces todo el mundo sabía, pero nadie hizo nada. Entonces solamente no es con Crónica de una muerte anunciada algo muy especial que nos deja él en una reflexión, sino que también es con todos los hechos que muchas veces se viven en la realidad y que muchas personas se dan cuenta, muchas personas viven todo ese proceso, pero nunca hacen nada para evitar esa tragedia, para evitar esa situación, ¿cierto? Entonces, los muchachos siempre van a estar interactuando porque es que ellos tienen todo ese proceso, no solamente es como esa medida teórica, eso que nos enseña Gabriel García Márquez desde un libro, que tal vez sabíamos que él lo escribía, él hacía siempre un reproceso, ¿cierto? Muchas veces empezaba desde el final y resultaba ya como con el principio. Entonces, es como volver, o sea, volver que los muchachos se metan ahí, o sea, que estén ahí en esa parte del conocimiento y que ellos interactúen por sí mismos. Sabemos que
cuando hablamos ahorita que usted nos decía que usted nos habla ahorita de las 3 etapas experimentales, ahí estamos hablando de la parte cognitiva, que fue la lectura del libro. Luego hablamos de la parte asociativa, que es donde cada estudiante ya empieza a intervenir con la pregunta que se hizo. ¿Por qué mataron a Perfecto. Santiago si era un muchacho tan bueno? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a dar muchos conceptos, pero saber que también podemos llegar a esa autonomía y a esa reflexión. ¿Qué podemos nosotros hacer para evitar todas esas situaciones que se presentan? Mire que fue un libro que escribió Gabriel García Márquez, pero un libro que nos ha dejado muchas enseñanzas a los seres humanos y una historia que se repitió, pues no supimos si realmente se dio en algún lugar, porque pudo ser una parte real o pudo ser una parte ficticia, pero nos damos cuenta que son situaciones que se presentan muchas veces, o cuando una persona muchas veces no es consciente de las situaciones que puede llevar, una persona que tuvo un accidente, pero vuelve y repite varias veces hasta que al final, ¿cierto? Sabiendo que sabía toda esa situación, ¿por qué lo vuelve a repetir y pudo encontrar la muerte? Entonces ahí es donde nosotros ponemos a reflexionar a un estudiante, o sea, ¿qué podemos hacer para solucionar todas esas situaciones y qué podemos hacer para evitarlas? Y concientizarlos muchas veces de todo lo que puede tener solución en un momento dado. Perfecto. Con lo que hablas, Eliana, me haces acordarte cuando yo era estudiante, hace muchos años, del bachillerato, que me pusieron a leer la Ilíada y la Odisea. Y yo pues ya tenía una inclinación por la filosofía y había leído Homero y todo, pero yo me leí la Ilíada y después me hicieron un examen de la Ilíada. 50 preguntas, y fue pucha. Y uno escriba y escriba. Ahí uno hubo una experiencia de aprendizaje enriquecida. ¿Cómo hiciéramos hoy para que la Ilíada en el colegio fuera una experiencia enriquecida? Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué a Homero, el de los Simpsons, lo pusieron Homero? Y empiezo la introducción. ¿Quién conoce un caballo? ¿Y por qué este se llamó el de Troya? Y luego entonces entro a la etapa cognitiva. Les explico todo el contexto. Vamos a la etapa asociativa. ¿Qué valores hay en la obra que se puedan aplicar hoy? Y por allá, por último, les digo, ¿usted cómo cambiaría el final de esa historia? ¿A quiénes sí y quiénes no deben morir en la Ilíada? Y empiezo todo, pero no un examen de 50 preguntas, ¿cierto? Eso, muchachos, es una experiencia enriquecida y eso es lo que nos va a dar el punto de partida para poder hablar de didácticas innovadoras. Dentro de esas didácticas innovadoras, no, perdón, yo tengo déficit de atención. Yo les iba a mostrar el test de Cole, que se los compartí. Hoy nosotros no hablamos de inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples de Garnet fue superada por los cuadrantes de aprendizaje en términos de experiencia de aprendizaje enriquecida. Por eso les puse por el chat este test de Cole, porque digamos que los muchachos que nosotros hoy tenemos tienen diferentes estilos de aprendizaje. Algunos son acomodadores, otros convergentes, otros divergentes y otros asimiladores. Y aquí entra en vigor toda la teoría del neuroaprendizaje. Esto que ven aquí arriba, experiencia concreta, experimentación activa, observación reflexiva y conceptualización abstracta, es toda la teoría de John Dewey cuando habla de una experiencia enriquecida de aprendizaje. Acá ustedes van a encontrar un test y lo pueden diligenciar y saber, muchachos, qué tipo y estilo de aprendizaje tienen y él les va a dar unas puntuaciones. Pero algo que ustedes pueden buscar para complementar esto que les estamos diciendo es esto. Después de que puntúan el test, a ustedes les van a salir qué tipo de estilo de aprendizaje tienen. Entonces, algunos son convergentes, asimiladores, otros divergentes, acomodadores. ¿Qué significa eso? Y aquí está la clave. Que, por ejemplo, los estudiantes convergentes
les gusta lo práctico, lo racional, lo analítico y están orientados a resolver tareas. Que los estudiantes divergentes, esos estudiantes no les gusta tanto hacer tareas, sino colaborar en proyectos, porque están más orientados a las personas. Entonces uno empieza a conjugar la experiencia de aprendizaje enriquecida con estos asuntos de los estilos de aprendizaje de Cole desde el neuroaprendizaje. Ay, ¿qué pasó aquí? Esperen, yo cierro esto. Hay algunos que están orientados a la reflexión. Esta gente le encanta leer. Entonces, no va a conversar con otras personas, no va a ayudar, no va a hacer la tarea práctica, sino que le gusta leer, investigar y desde esos formatos aprender. Y hay otros que están orientados a la acción. No les gusta ni la tarea, no les gusta estar orientados a las personas, no les gusta, sino que les gusta la experimentación. Entonces son más prácticos. Entonces es muy interesante, este test es gratuito, lo pueden desarrollar con sus estudiantes, ya se los pusimos por acá en el chat de Teams, porque eso nos va a servir mucho para diseñar las experiencias de aprendizaje. Dentro de ese proceso del diseño de una experiencia de aprendizaje, el microaprendizaje es uno de los elementos que mayor fuerza ha tenido dentro de las didácticas. Entonces, pero es que Pablo, ¿usted tiene TikTok? No, Yo tampoco. alguien tiene TikTok, pero donde esté conectado para que pueda compartir. Necesito que busquen en TikTok, es que yo no tengo esa cuenta. Entonces yo creo que el ejemplo que quiero poner no me deja, no me lo deja buscar. Vamos a ver si me deja, pero tengo que compartir con audio. Pauli, necesito que apagues el micrófono. Otra vez, para que es. Ahora, ¿qué están viendo? Y me dicen si están escuchando. Ay, ojalá Sí, me claro. deje ver. No, pero a mí no, el TikTok. Ay, vieron, es que como yo... como invitado. No, es que a mí no me deja. Ay, Como yo no tengo cuenta en eso. no, yo tampoco. Oye, madre, eso no me deja. No me deja. No la puedo cerrar ese cuadro de diálogo. No me da. No me da para cerrarlo. Quería mostrarles cómo en TikTok hay unos ejemplos muy claros de microaprendizaje. ¿Cierto? No todos los youtubers ni los tiktokeros suben pendejadas. Hay unos que suben unos elementos, por ejemplo, TikTok de planetas, TikTok de historias. Estos son microaprendizajes, cápsulas pequeñas que nuestros estudiantes consumen mucho. Ay, que no me vaya a salir una cosa aquí rara, que qué pena de ustedes, ¿cierto? Sube un momentico. No, en esta misma. Para los profes que sean de ciencias sociales, de historia, sube otro poquito, hay otro, tris. Esta chica de gafas, historias de melocotón, también la tienen en Instagram y hace sobre diferentes temas, videos muy interesantes sobre historia. Aquí hay ejercicios de microaprendizaje. Esto es un ejemplo de un microaprendizaje. Las voces que uno escucha, digamos, en el metro y todo eso, son estilos de aprendizaje. Estas vallas bueno, yo creo que no me sé esta. ¿Qué clase podría empezar yo con esta imagen como un micro? Ay, yo tampoco tengo X. Ay, no, qué pereza, muchachos. Yo no tengo y no cuentas de inteligencia artificial, para que sepan. No, pero ahí se la mostró. Esta frase
¿Qué clase puedo empezar con esta frase? Y aquí estoy haciendo un microaprendizaje. Puedo hablar de respeto, el valor de la vida, Puede puedo ser, hablar desde El aborto. filosofías. Del Para aborto, de trabajar el aborto. sexualidad. puede ser una clase de bioética, Perfecto. por ejemplo. Y con esta. ¿Eso por qué me está saliendo como en X? Porque Es porque están posteadas. de X, está postada en X. Está posteada en X. Muchachos, con esta. Puedo hablar de política, puedo hablar de gobierno, puedo hablar de historia, puedo hablar de filosofía. Puedo hablar de matemáticas. Aquí yo le veo a la enfermera 1, 2, 3 vacunas y son 5 niños. ¿De qué más puedo hablar? De la inocencia. De la inocencia, sí, también. Hermosos ellos. Puedo hablar de profesiones, la responsabilidad de las profesiones con los niños. Ujú. Entonces, miren que una experiencia enriquecida junto con un microaprendizaje no es algo que uno diga, lo tengo que planear mucho. Y ahí empiezan a entrar y a cobrar vigencia los principios DUA. Con cualquier recurso que yo tenga, digamos, en mi contexto, yo puedo realizarlos. Ustedes están en lo rural y me dicen, Natalia, yo no les puedo proyectar esta imagen. No, pero usted puede empezar un microaprendizaje en ciencias naturales diciéndolo. Salga al patio o a a la cerca del colegio y recoja una hoja. La recogió. ¿Qué clase puedo empezar a dar con eso? Porque ahí yo ya tuve una primera experiencia. Geometría, mira. Geometría, biología, matemáticas, artística por los tipos de colores. Entonces, Pues, lo que También el queremos, lenguaje. lenguaje, lo que nosotras queremos con este primer momento de encuentro teórico es decirles que las didácticas, que el STEM, que la evaluación y que finalmente el uso de la inteligencia artificial como recursos solos no cobran sentido. Se parte de la experiencia que ustedes tienen y la sabiduría como maestros para poder implementarlas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, profe. Dios las A bendiga. usted, definitivamente Amén, se fue ustedes volando el también, que tiempo. estén muy bien. Muchas gracias, bendiciones. Bien a Chao. ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego.